Hola Frontends, yo soy Carlos Chao y hoy vamos a estar viendo cómo funciona el routing en Next.js. El sistema de rutas en Next.js está basado en una estructura de carpetas y ficheros mediante la cual el framework detecta cada estructura y le permite construir el árbol de navegación del sitio, utilizando una definición de segmentos y ficheros que le permite construir páginas, layouts y crear rutas específicas o capturar elementos de una ruta. La estructura de carpeta está compuesta por un árbol o un tree o varios subtrees. El elemento root no es más que el primer nodo del subtree y las hojas no son más que la página en específico. Entonces, para yo poder construir una página, debería crear, utilizando la estructura de carpetas, algo similar a esto. Si yo quisiera construir la página slash dashboard slash setting, tendría que crear la estructura de carpeta dentro de app dashboard y luego crear la carpeta settings. Para que esto se pueda convertir en una página, es necesario que en la carpeta settings haya un fichero llamado page.js o si estás utilizando TypeScript, page.ts. Un segmento de ruta no es más que cada uno de los elementos que conforman la URL. Es decir, el segmento padre, que es el caso de root segment, es el segmento que está en app, pero a su vez la carpeta dashboard que está directamente dentro de app es un segmento y a su vez la carpeta setting que está dentro de dashboard es un segmento de la carpeta dashboard. De esta manera conformamos la ruta slash dashboard slash setting. Cada segmento de rutas puede contener los siguientes elementos. El primer elemento que puede contener es un layout. Un layout no es más que el elemento mediante el cual se puede especificar un template o una interfaz y se puede compartir para sus hijos. El próximo que tenemos es un template. Un template es muy similar al layout, pero tiene la diferencia de que no conserva el estado de la aplicación. Es decir, cuando yo utilice un template y vaya a la ruta que estoy utilizando ese template, esa ruta va a empezar desde cero y no va a conservar los estados. El próximo elemento que tenemos es el error.js. Este componente básicamente se utiliza para manejar el error boundary de RIA. El próximo elemento que tenemos no es más que el elemento de loading. Este elemento te permite mostrar una interfaz mediante la cual se muestra el estado de carga de la aplicación. El próximo elemento que tenemos es el elemento noFound. Este elemento noFound se utiliza cuando una ruta dentro de ese segmento no se encuentra. Y por último tenemos el elemento page, que es un elemento que va a estar adjuntado dentro del layout. El elemento page es la hoja de todas las rutas y para que una ruta sea válida debe contener siempre un elemento page. Vamos a ver ahora cuál es la jerarquía de estos elementos. Lo primero que vamos a tener, el primer nivel de jerarquía, es el elemento layout. El elemento layout es el elemento que va a englobar los componentes que están dentro de ese segmento. Luego tenemos el elemento template, luego tenemos el elemento error englobado dentro de un error boundary, luego tenemos un elemento suspense que básicamente cuando tú creas un componente loading, Next.js crea por ti un elemento suspense y le incorpora el loading para cargar los elementos que estén dentro de la ruta de forma lazy. Luego acá tenemos otro error boundary que se utiliza para manejar cuando una ruta no está encontrada y el último elemento que tenemos, que es la hoja, es la página como tal. Hemos estado hablando de rutas anidadas. Las rutas anidadas no son más que rutas o estructuras de carpetas que pueden estar una dentro de la otra. Por ejemplo, en este caso tenemos la ruta anidada settings, que está dentro de la ruta dashboard. Cada una de estas rutas o segmentos van a tener la misma estructura de ficheros que vimos anteriormente. Y la jerarquía que tendríamos en este ejemplo sería algo parecido a esto. Tenemos un layout dentro de dashboard, un error y un loading, y dentro tenemos la estructura del settings con su propio layout, su propio error, su propio loading y la página como tal. Además de los ficheros especiales que ya hemos mencionado, podemos poner en nuestras rutas otros componentes. Hay que tener en cuenta que Next no los tomará como parte de la ruta o parte de la configuración de la ruta, a menos que cumpla con los patrones antes mencionados. Existen otros patrones de ruta, como las rutas paralelas o la intersección de rutas que veremos más adelante. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo definir una ruta. Acá tenemos un proyecto de Next ya creado utilizando
la herramienta de Create Next App. Si quieren saber cómo crearla, pueden ver el video que está aquí arriba. Acá vamos a crear nuestra primera ruta. Nuestra primera ruta va a ser la ruta raíz de la aplicación. Para eso nos paramos dentro de app y tenemos que tener un fichero llamado page dentro de la ruta raíz. Esto tendrá en nuestras rutas raíz. Para crear una ruta llamada dashboard, simplemente debemos crear una carpeta dashboard y dentro de la carpeta dashboard crear una página. Para crear la página simplemente debemos crear el fichero page.ts y exportar un componente. En este caso le vamos a poner dashboard page. De esta manera ya tenemos nuestra página dashboard. Si quisiéramos hacer otra ruta anidada que fuera /dashboard/settings, simplemente tendríamos que crear una carpeta settings dentro de dashboard y hacer lo mismo, crear una página. Ahora vamos a ver cómo se ven las páginas. Veremos que tenemos nuestra página raíz, root page, que básicamente es lo que está definido dentro de este componente page.tsx. Si fuéramos a la ruta /dashboard, veríamos que tenemos la página dashboard, y si vamos a la ruta /settings, veríamos que tenemos la página de settings. También pudiéramos crear segmentos que no formen parte de nuestra ruta utilizando una declaración que se llama routing groups. Para eso deberíamos crear una carpeta con la definición del nombre de la root de la carpeta entre paréntesis. En este caso vamos a ponerle main, y todo lo que esté dentro de main no va a cumplir el patrón especificado anteriormente. Es decir, yo no voy a tener una ruta ahora mismo que sea, por ejemplo, main/dashboard. Esa ruta no va a existir. La ruta va a seguir siendo /dashboard. Con esta funcionalidad, Next nos permite agrupar rutas y permitir definirle layouts diferentes a cada una de esas rutas. Por ejemplo, si yo viniera acá y ahora dentro de este main creara un layout, ese layout se me compartiría dentro de los componentes, dentro de los segmentos de esa ruta. Por ejemplo, vamos a coger este layout que está acá, vamos a pasarlo para acá, vamos a borrar un poco de los elementos que hay aquí definidos, y aquí adentro pusiéramos los childs. Ahora, fíjense que el resultado que voy a estar teniendo acá en la consola es el mismo, pero si yo, por ejemplo, le pusiera la clase wfull y heifull y grid y place content center, básicamente nuestro elemento se centraría en la pantalla. ¿Por qué? Porque se le está aplicando el template, el layout que está en la raíz. A su vez, si yo, por ejemplo, creo dentro de dashboard, este layout está a nivel de main, y si yo en dashboard creo otro componente layout, ese componente layout se le aplicará a todos los elementos que estén dentro del layout. ¿Ok? Vamos a crear el mismo componente, vamos a layout, exportamos este componente. Fíjense que el nombre del componente se le puede exportar el que quiera. Entonces vamos básicamente acá a decirle bgred 50. Y cuando nosotros vayamos acá, vamos a ver que la estructura de nodos que tenemos acá es la siguiente. Tenemos un elemento, sería la ruta raíz, que tiene tamaño de la pantalla completa que le especifiqué. A su vez, hay otro elemento que sería el otro layout, en el cual le dijimos que el background iba a ser rojo, y dentro entonces tienes la página específica del dashboard. En este caso pasaría lo mismo en settings. En settings yo voy a tener la misma estructura, e incluso yo puedo ir a settings y definirle su propio layout. Por ejemplo, hago acá, copio este layout que está acá, y vamos a decir que en settings el elemento voy a darle un padding de 4 y el texto va a ser black. ¿Okay? De esta manera, cuando yo vaya a esa ruta, a web setting, voy a tener el layout padre
luego tengo el layout del dashboard y luego tengo el layout del segmento de settings. Los grupos de rutas nos pudieran ser muy útiles. Por ejemplo, en el caso de que yo quisiera tener un layout específico para una página y un layout para otra. Por ejemplo, en el caso de que yo quisiera tener un layout para todas las rutas que sean del tema de autenticación, registro o cambiar contraseña y otras rutas para el resto de mi página, lo que simplemente tendría que hacer es crear grupos de rutas y a esas rutas en específico crearles el layout que ellos quieran. Por ejemplo, si yo tengo por acá este layout específico que lo único que tiene definido es el provider del tema y el de tu tip, yo pudiera seguir trabajando para el resto de mis rutas con esa estructura. Y si, por ejemplo, quisiera que todas mis rutas que fueran vamos a decir que el grupo se va a hacer out, tuvieran un layout específico perfectamente, yo pudiera crearle un layout y ese layout es el que funcionaría solamente para las rutas que fueran del tema de autenticación y el resto, que sería el grupo main, utilizarían un layout diferente. Es muy común que necesitemos obtener información de la ruta activa para extraer elementos o identificadores que nos ayudan con nuestra lógica de la aplicación. Ejemplo, si tuviéramos una ruta /post/1, quisiéramos obtener ese identificador igual a 1 para hacer una búsqueda en la base de datos o cargar la información de ese post en mi página. Eso lo podemos hacer utilizando un concepto de NET que se llama rutas dinámicas. La convención para las rutas dinámicas es crear una carpeta que tenga el nombre de el identificador entre corchetes. Para eso, por ejemplo, si quisiéramos crear la ruta app, la ruta /blog/slug, pudiéramos estarlo creando de la siguiente forma. Voy a ponerle un ejemplo práctico. Acá en nuestro proyecto vamos a el grupo main, vamos a crear la carpeta blog y vamos a crear dentro de esa carpeta blog la carpeta corchete/slug. Open corchete y vamos a crear la carpeta corchete slug cierro corchete. Dentro de esa carpeta vamos a crear un componente page. Y dentro de ese componente vamos a pegar la información que nos llevamos de la documentación de Nest.js. De esta manera podemos acceder a la ruta específica de /blog/ el identificador y vamos a tener el identificador ese en nuestra página. Vamos acá a nuestra aplicación, damos blog y cuando entramos vemos que dice post settings. Setting, ¿por qué? Porque es lo que puse aquí, pero si pongo 1, 2, 3, simplemente me obtiene 1, 2, 3. De esta manera podemos obtener y capturar los elementos que hay en la ruta. Una de las técnicas que nos brinda Nest.js es la generación de páginas dinámicas. Mezclando las rutas dinámicas con la generación dinámica, podemos generar diversas páginas utilizando la función GenerateStaticPatterns. Para eso, lo que podemos estar haciendo es, por ejemplo, consultar a una API que nos devuelva todos nuestros posts y entonces retornar un mapeo de cada uno de esos elementos con la propiedad slug. En este caso, lo que nos haría, por ejemplo, si tuviéramos 10 páginas en el blog, nos crearía una página por cada ítem del blog que hayamos obtenido. Otra de las técnicas que se utilizan en combinación con las rutas dinámicas es el cacheo de los segmentos. Yo puedo cachear cada uno de los segmentos dentro de la ruta utilizando la convención corchete 3 puntos nombre de la carpeta, cierro corchete. Esto nos permite cachear múltiples segmentos. Por ejemplo, si yo lo utilizo de esta manera, pudiera estar cacheando el segmento /shop/app, pero también pudiera estar cacheando el segmento /shop/app/b y así consecutivamente. Existe otra estrategia que se llama cacheo opcional, el cual difiere un poco del cacheo normal y se utiliza muy parecido. Para utilizarlo debes abrir dos corchetes, utilizar la misma nomenclatura de los 3 puntos nombre de la carpeta y cerrar dos corchetes. Esto nos permite cachear también la página raíz. Es decir, si no tenemos ningún elemento dentro de esa ruta /shop/algo, igual eso va a entrar a la ruta /shop
porque no son opcionales los parámetros de la ruta. Ya que conocemos la mayoría de los conceptos de manejo de la ruta en Next.js, vamos a hacer una revisión de todo lo que hemos visto hasta ahora. Para eso vamos acá a nuestra aplicación y vamos a crear dentro del grupo main un elemento llamado loading.tsx. ¿Qué nos va a permitir este componente? Este componente nos va a permitir mostrar un elemento de carga por cuando el segmento se esté cargando. Es decir, el segmento dashboard, en este caso, mientras el elemento se está cargando, yo voy a mostrarle, en este caso, loading 3 puntos. Vamos a verlo en práctica. Si vamos acá al dashboard, no, ahora mismo no vamos a ver nada, vamos a cambiarle un poco los estilos. Vamos a decirle que el background va a ser 700 y el texto será text Ray 500. ¿Ok? Así, bueno, ya vemos este componente. ¿Ok? Y estamos viendo que no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque simplemente el dashboard page no tiene ninguna carga síncrona y no necesita esperar a que termine ninguna carga para renderizarse. Para simular una carga asíncrona, vamos a ir acá y vamos a hacer vamos a moquear una promesa. Con esta función vamos a permitirle a nuestro componente dashboard que espere durante un segundo y así simular una petición asincrónica. Nótese que utilizamos una función asíncrona acá y esto es una de las bondades que nos permite el Next. En las páginas, como son componentes del lado del servidor, nosotros podemos hacer una función asíncrona y esperar a que se resuelva una promesa para continuar con la renderización de nuestra página. Ahora, cuando volvemos a renderizar nuestra página, vamos a ver durante un segundo el componente loading apareciendo. De esta manera, nosotros incorporamos un elemento de carga a nuestra página que nos permite de forma dinámica esperar a que un elemento de la página en específico esté listo para renderizarse. Esto se puede hacer gracias al concepto de streaming que abordaremos en próximos videos. Otra de las funcionalidades que tiene Next.js para trabajar con las rutas son las llamadas rutas paralelas. Las rutas paralelas nos permiten renderizar simultáneamente dos rutas dentro de un layout o renderizarlas de forma condicional. Por ejemplo, imagínense que nosotros quisiéramos renderizar una ruta bajo la misma ruta, un componente u otro, o una ruta u otro. Por ejemplo, si el usuario está autenticado, quiero que me renderices una ruta y si no está autenticado otra. O si el usuario tiene un rol en específico, o otro rol en específico, otra. Para poder utilizar las rutas paralelas, debemos utilizarla con la siguiente especificación. Las rutas paralelas se van a identificar con el nombre arroba y el nombre de la ruta en específico. Estas rutas paralelas pueden ser utilizadas dentro de un layout de la siguiente forma. Yo, en un layout que pertenezca, por ejemplo, a este acá de app, puedo importar todas las rutas paralelas que estén en su mismo nivel dentro del layout y lo importaría directamente de esta forma. De esta forma yo puedo renderizar estas dos rutas.